Luis Gervaso y estamos aquí otra vez para ver cómo hacemos nosotros la facturación de servicios cloud. En este caso nos vamos a centrar en OpenStack desde nuestra empresa, desde Stack Sherpa, que podéis consultar en stacksherpa.com. Vale, bueno, la parte fundamental de la facturación sería pues, tener los datos de la persona, de la entidad a la que vamos a facturar. A esa entidad nosotros nos abstraemos y decimos que es una account. Una account, ¿qué es lo que tiene? Tiene básicamente los datos de nuestros clientes, ¿vale? Y la parte más importante, es decir, la tarjeta de crédito. La credit. Simplificando, ¿vale? Podríamos decir, un account puede tener muchas tarjetas de crédito y una tarjeta de crédito pertenecer a muchas accounts. No. Vamos a simplificar y vamos a decir que un account tiene una única tarjeta de crédito y una tarjeta de crédito pertenece a un único account. Vale. Dentro del account nosotros vamos a poder tener varias suscripciones. ¿Qué identificamos nosotros por suscripción? Identificamos la asociación de una cuenta a un plan de servicios, ¿vale? Esos servicios no son más que un conjunto de productos con unos límites establecidos, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener una entidad producto y ese producto va a estar establecido en un plan y nosotros nos suscribimos a un plan. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo hiciésemos así, como lo he pintado, realmente, ¿dónde guardamos el precio que va a tener ese producto? ¿Vale? Realmente tiene mucho que ver con la asociación del producto al plan. Es decir, si yo estoy haciendo un pay as you go de servidores, ¿vale? Pago según el uso, te voy a cobrar a 0,04 euros, ¿vale? Sin embargo, si tú me haces una contratación previa, un prepago, el extra, lo que te pases de ese base que yo te he dado, te lo voy a cobrar a 0,02, ¿vale? Es al final como funciona la telefonía móvil, ¿vale? Te dan 300 minutos y si te pasas te empiezan a facturar. Pues aquí en Cloud hacemos exactamente lo mismo. Entonces, para solucionar esto, básicamente lo que hacemos es añadir una clase asociación, por hablar un poco con terminología UML, que le vamos a llamar Product Plan. Tendríamos aquí plan y nosotros desde la suscripción nos asociamos a un plan. Es decir, un plan lo que tiene es un conjunto de productos, un conjunto de servicios con un precio. Aquí es donde tenemos el precio y nosotros aquí tenemos nuestra base de datos de productos. ¿Qué tipos de productos son los que con los que nos vamos a estar manejando en el caso de estar hablando de cloud computing? Pues vamos a hablar de tiempo de uso de la CPU, tipo de flavor que se está utilizando, número de IPs flotantes que has reservado, número de bytes de transferencia de entrada y salida entre cada una de las instancias a través de la red, qué uso estás haciendo de la red, ¿vale? Tendremos unos planes, o tenemos unos planes que son prepago, con unos límites establecidos y a partir de ahí puedes crecer, pero ya en un modelo pay as you go, o un pay as you go desde el momento cero, es decir, pagas cero desde el principio y solo pagas realmente por lo que consumes. Es decir, al final nosotros somos lo suficientemente flexibles para ofrecer esa capacidad. Bueno, en resumidas cuentas, este es el resumen o la parte principal que tenemos de lo que sería la parte de facturación. Obviamente,
para que hablemos de facturación, necesitamos hablar de facturas. Y una factura es una composición de líneas de factura o ítems dentro de la factura, ¿vale? ¿Cuál es nuestro proceso? Nosotros, a final de mes, o bueno, realmente nosotros lo que estamos aquí es guardando el día en el cual vamos a facturar. Vamos a suponer que facturamos a esta cuenta los días 5 de cada mes, ¿vale? Entonces, el día 5, nosotros tenemos un proceso que se ejecuta todos los días de facturación. Ese proceso va buscando suscripciones a las que tiene que facturarles en este día. Cuando encuentra la suscripción, lo que hace es facturarla, intentar crearle una factura. ¿Qué datos cuenta este proceso para poder facturar? Obviamente, nosotros en la suscripción lo que tenemos es una agregación de uso, ¿vale? Nosotros vamos a saber aquí cuánto ha consumido de cada uno de los recursos, ¿vale?, que hemos obtenido. En el caso, por ejemplo, de OpenStack, lo obtenemos a través del API de Ceilometer, un proyecto que realmente todavía no forma parte de OpenStack, pero que, bueno, os recomiendo que lo probéis, porque va a entrar en la versión G de OpenStack y está bastante bien, es bastante estable y funciona bastante bien. Nosotros alimentamos nuestra propia base de datos de uso. Nuestro agente mira la fecha, mira los usos que tiene que facturar y crea la factura y va añadiéndole líneas a esa factura en base a los usos que se han realizado, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos generada la factura, nos entra un componente extra, una entidad extra, que es lo que nosotros llamamos transaction. Esta es la parte a que nos da la parte de facturación, ¿vale?, la que se va a conectar, o la entidad que mantiene la información de si la factura se ha pagado, si está pendiente, y con qué pasarela de pago se va a intentar recobrar esta factura, ¿vale? Es decir, nosotros creamos la factura, creamos la transacción, y esta transacción realmente reside en nuestra pasarela de pago, ¿vale? Es decir, es una entidad externa, ¿vale?, que nosotros consultamos a través de web service, ¿vale? Ya es la pasarela de pago la que se encarga de decirnos el estado que tiene la transacción. Nosotros lo que ofrecemos es, bueno, pues todo esto, liberar de pensarlo. Nosotros lo hemos pensado, puede ser mejor, puede ser peor, pero bueno, ya lo tenemos funcionando y realmente puedes comenzar a facturar tus servicios de OpenStack en menos de 2 horas, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es cargar tus productos, que ya ofrecemos un agente para que se conecte directamente, en el caso de OpenStack, con Ceilometer, para que recupere todos los recursos facturables. Lo que tardes en ponerle el precio a los productos, en ese momento ya empiezas a generar facturas. Si quieres personalizar la factura con tu logo y demás, obviamente tardarás un pelín más, pero bueno, digamos, el proceso de entrada a facturar dentro de OpenStack, pues te liberamos de esa problemática. Y bueno, pues esto es todo.